Acompáñenos a tener una mirada cercana a los temas relevantes. A partir de este momento, hacemos Zoom. Estoy en comunicación con Gretel Ledo vía Skype. Ella es abogada, politóloga, socióloga. Las tres carreras fueron cursadas en la UBA. Es egresada del Carlos Pellegrini. También es magíster en Relaciones Internacionales de la Università di Bologna. Analista política internacional, consultada por medios del exterior y del país. También últimamente es candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en CEJUS, Cristianos en el Justicialismo, Partido Principios y Valores, para estas próximas elecciones. Bienvenida a Zoom, una mirada cercana a Gretel Ledo. Bueno, muchas gracias, David, por la cordial invitación. Estamos analizando junto a Gretel Ledo la Agenda 2030 y hasta ahora hemos analizado hasta el punto número 8 de dicha agenda y vamos a unir nuevamente dos puntos, el 9 y el 10. El 9 dice industria, innovación e infraestructura y el punto número 10 dice reducción de las desigualdades. Bueno, el punto número 9 tiene que ver con la construcción de infraestructuras resilientes. Es un término que se utiliza mucho en la resiliencia, que es la capacidad de adaptabilidad frente a nuevos desafíos, ¿no? Cómo reacciona, se puede aplicar desde una persona hasta un sistema y una estructura de desarrollo, ¿no? Entonces, esa resiliencia en materia de infraestructura que tiene que ver con la promoción de una industrialización inclusiva, sostenible y fomentada a partir de la innovación. Acá, digamos, un papel central está vinculado justamente a la inclusión con una reconversión en la innovación, ¿no? Todo lo que es ciencia, tecnología, la industrialización inclusiva tiene que ver con cómo capacitar a las personas en un nuevo tipo de modus operandi en materia de empleo, bueno, justamente que está vinculado a aumentar el desarrollo de cada una de las empresas, pero teniendo en cuenta el impacto que va a tener en el ambiente. Por eso justamente se habla de infraestructuras totalmente resilientes. Esta construcción de sociedades, ciudades inteligentes está vinculado también a industrias amigables con el ambiente, o sea, industrias que sean sostenibles, industrias que sean las famosas industrias verdes, ¿no? Que pareciera casi una contradicción que una industria pueda ser verde, ¿no? Pero se está requiriendo justamente un programa que va a generar un impacto directo, ¿no? Y ahí, para poder aplicar esta idea y esta industria de innovación, infraestructura y la reducción de desigualdad, que siempre está vinculado a cómo crear un ámbito armonioso y un ecosistema entre el modo de producción, el cuidado del ambiente y el desarrollo humano, ¿sí? Entonces, todo lo que es la producción de la economía, el ambiente y el desarrollo humano, siempre va de suyo que el tema ambiental va por encima de cualquier tipo de categoría, porque volvemos a lo mismo, es el desarrollo humano el que ha provocado esta pauperización digamos, en la utilización de recursos, en la mala distribución de recursos y en recursos ineficientes, ¿no? A partir de ahí, el ser humano es el que tiene que cambiar su conducta. Ahora, para poder cambiar esa conducta se va a requerir de una especie de gobernanza global o una especie de gobierno que, digamos, ya no estamos hablando ni siquiera de algo multinacional, no estamos hablando de organismos, sino que hablamos de una especie de, casi una especie de superestructura, pero no está digamos, fomentada, digamos, ni organizada sistemáticamente en estructuras bien definidas de gobierno, sino que tiene que ver con esta especie de agenda globalista, este nivel de gobierno que avanza sobre libertades individuales, sobre agendas nacionales, avanza literalmente sobre economías a gran escala y sobre reconversiones. A partir de ahí, la innovación va a ser la especie de llave de entrada para poder digamos, pasar una especie de portabilidad identitaria en cada una de los desarrollos industriales. Entonces, la filosofía para el desarrollo de una pequeña y mediana empresa tiene que tener una identidad, y esa es una identidad verde. La identidad verde y la genética verde atraviesa todo tipo de patrón de consumo. Hablamos recién de la reconversión en patrones de consumo con alimentación transgénica, hablamos justamente del cambio en la filosofía de la educación inclusiva y también la educación ambiental, porque esto también forma parte de los programas de enseñanza. Hablamos de una reconversión también en materia productiva y todo
tiene que ver con la misma filosofía, ¿no? Esta carta, que es una carta verde que atraviesa todos los sectores, ¿no? Entonces, para poder reordenar todo esto y que termine siendo materializado en tiempo y forma, existe la famosa hoja de ruta. Esa hoja de ruta la va a dar la Agenda 2030. Y la Agenda 2030 va a estar bajo esta filosofía de globalismo, ¿no? Una agenda totalmente totalitaria, avasallante, que va por las libertades individuales. Por eso va de suyo que el punto 8 y el punto 9, el ODS, tienen que ver con un ordenamiento que escala una dimensión transfronteriza, ¿no? Que va más allá de la territorialidad, ¿no? El punto número 11 y el punto número 12 lo vamos a unir de nuevo de esta Agenda 2030 que está analizando Gretel Ledo. Dice el punto número 11, ciudades y comunidades sostenibles, y el punto número 12, producción y consumo responsables. Bueno, sí, cuando hablamos de producción y consumo responsable, sí, hablamos justamente, digamos, volvemos siempre a lo mismo, a cómo la industria hoy se está comprometiendo con el ambiente, cómo la industria hoy es sostenible en el tiempo, ¿no? Si vamos a leerlo puntualmente en la agenda, yo les voy a leer literalmente lo que dice el punto 12, garantizar modalidades de consumo y producción sostenible con la participación de todos los países y bajo liderazgo de países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y capacidades de los países en desarrollo, ¿no? O sea, esta situación mancomunada de trabajo, de que los que lideran el proceso son los países desarrollados, considerando cuáles son las capacidades que tienen a mano los países en desarrollo. Vale decir que este ecosistema, tal cual ellos lo están vendiendo, de armonioso, de convivencia pacífica, de complementariedad entre un nivel de desarrollo y el otro, no es tal. No es tal porque cuando llega el momento son un puñado los países que terminan digitando absolutamente todo, y esta agenda, en el peor de los males, con la cuestión de querer subirnos a todos bajo el estándar de cuidado del ambiente, han subido países que no están en condiciones de, ni en grado de, reconvertirse, transformarse, y que va de suyo que hay una especie de ideología que atraviesa todos los nichos y todos los sectores, que está vinculado incluso hasta injerencia de programas educativos, en la familia misma, en la reproducción, porque también se habla de un plan y un programa para que haya una reproducción asistida, planificada. O sea, esto, la situación de injerencia en todos los nichos está vinculada a la salud, a la educación, a la producción, al consumo, porque hablamos también de la modificación de patrones de consumo vinculado a la alimentación, y por eso justamente este punto que habla de producción y consumo responsable es cuál es el grado de responsabilidad que tienen incluso las primeras líneas que generan, digamos, bienes y servicios que lanzan al mercado cuando existe una etiqueta verde. O sea, la existencia o no de una etiqueta verde. Existe una etiqueta que dice este bien y este servicio es responsable, digamos, socialmente, es responsable ambientalmente de los impactos que va a provocar. Entonces se trata de una especie de situación mancomunada a la hora de querer generar cualquier tipo de actividad humana con un impacto ambiental. Entonces hay una responsabilidad donde ya no solamente cae en cabeza de los gobiernos, sino también del sector productivo. Por eso se habla de producción y consumo responsable, ¿no? Hay obviamente que hay una filosofía de contralor importante. El punto número 11, el ODS 11, que habla de ciudades y comunidades sostenibles. Bueno, para poder hablar de una Smart City, de una ciudad sostenible, donde todos los que habitan esa ciudad están bajo una filosofía de cuidado homogénea, ¿no?, hacia lo que es el ambiente, va a requerir un tipo de control, ¿sí?, un tipo de vigilancia ordenada, ¿no? ¿Cómo hago para garantizar que ese ciudadano, que ese habitante, que ese consumidor sea ambientalmente responsable de lo que realiza con un sistema de premios y castigos, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo ya, puertas adentro, en China, se está extrapolando aquí a Occidente con todo el sistema de vigilancia y control a partir de un sinnúmero de huellas que nosotros dejamos a la hora de navegar y a la hora de, bueno, de traspasar información, incluso a la hora de realizar operaciones financieras. Pues ya estamos hablando de cómo va avanzando todo este mecanismo de la digitalización en pagos, en consumos, en transacciones, bueno, en un sinnúmero de frentes que implica la adopción de una especie de billetera digital. Hoy va de suyo que ya es un hecho, ¿no? Entonces, este aumento hacia la digitalización ha creado también una gran brecha, que es una brecha digital, porque están los nativos digitales y aquellos que han tenido la fuerza que hacerse de ciertas herramientas que hoy por hoy se han tornado en mucho más
si se quiere, veloces en cuanto al rendimiento, ¿no? Incluso hasta los sistemas de bancos convencionales han tenido que modificar plataformas completas para llegar al famoso, las bancas online, ¿no? En todos los sistemas, ¿no? Incluso si hablamos también de servicios públicos que han tornado todo a partir del consumo, todo que sea de manera digital, y también la orientación respecto al consumidor, ¿no? Cualquier tipo de, o usuario que tiene cualquier tipo de inconveniente, todo se hace de manera remota, ¿no? Esas nociones de teletrabajo están vinculados a las Smart Cities, porque el traslado que hace una persona desde la provincia a la capital tiene también un impacto ambiental. Hoy en Argentina tenemos la mayor cantidad de habitantes, fíjense cómo hay un traslado, un sinnúmero de una cantidad de personas de manera diaria para poder desarrollarse laboralmente en capital y pernoctan en la provincia de Buenos Aires. Vale decir que su domicilio real es en provincia, pero todo su desarrollo laboral, educativo, profesional es en Capital Federal. Ese traslado también tiene un impacto ambiental, va a contemplar esta agenda. Entonces, también hay una tendencia hacia el teletrabajo, no moverse del lugar donde cada uno está, poder desempeñarse en la zona donde reside, para poder reducir esta famosa huella ambiental que se da también a partir del traslado y la utilización de vehículos públicos. Tal es así que bajo esta filosofía se han desarrollado, por ejemplo, la cultura esta de la utilización de bicicletas, las bicisendas. Esto ya viene desde la gestión de cuando el entonces jefe de gobierno Mauricio Macri arrancó con todo este procedimiento. O sea, esto ya viene hace tiempo. Estamos hablando de una agenda del 2015. Estamos hablando de una agenda que se fue, cómo hacer para que las ciudades se tornen circulares. Fíjense que Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, es uno de los ejemplos y está catalogada como una ciudad, como una Smart Cities. Está por lo menos en tendencia ha aplicado cantidad de veces a un sinnúmero de procesos de selección para ser considerada una ciudad ambientalmente desarrollada, bajo todos los programas y patrones que tienen que ver con consumo responsable, producción responsable, edificios públicos con eficiencia energética, ¿sí? Se han modificado todo lo que es las bombillas eléctricas convencionales por los nuevos sistemas que tiene que ver con la eficiencia energética, con un rendimiento para que haya menor impacto y para menor desecho a la hora de lo que es la reconversión en materia eléctrica. Paneles solares, también se está llevando ese tipo de filosofía, incluso sistemas educativos, escuelas rurales y demás. O sea, se está haciendo una reconversión. Por eso digo, esto no es solamente de este gobierno, esto ya arrancó incluso durante la gestión anterior, mucho más en el tiempo, ya en el año 2015. Entonces, todo este sistema, cuando estamos hablando del ODS número 11, de ciudades y comunidades sostenibles, van a requerir un aumento de control y vigilancia. Ese aumento de control y vigilancia está vinculado también a los dispositivos y a la instalación de antenas 5G, que hoy ya es una realidad, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los impactos también que tienen? No solamente a nivel control y vigilancia, de premios y castigos, aleccionamiento y expectativa de reacción o adopción de agenda fiel de parte de ese ciudadano / oveja mansa, también cuál es el otro impacto que va a tener en materia de salud, ¿no? Porque también hay otro tema de impacto directo sobre la salud y sobre el comportamiento de las personas, que esas son otra de las cuestiones que también es interesante indagar. Así que este ODS, que es el número 11, está vinculado siempre a cómo mitigar los efectos que tienen que ver con las huellas que deja el propio desarrollo humano sobre una ciudad y sobre el ámbito en el cual se desarrolla, ¿no? El punto número 13 y el punto número 14 de esta Agenda 2030 dice el número 13, acción por el clima, y el punto número 14 dice vida submarina. Bueno, acción por el clima, la acción por el clima sabemos perfectamente que es justamente es el famoso, en Europa, el Acuerdo de París, que lo adoptó justamente la presidencia de Mauricio Macri, es adoptar medidas para combatir el cambio climático y los efectos nocivos, fortalecer todo esto, la noción de resiliencia, la capacidad para adaptarse a riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Y bueno, ahí justamente se habla de estrategias y planes nacionales para mejorar no solamente la capacidad de reacción que pueda tener una comunidad frente a una situación adversa, a nivel cambio climático, sino también las nuevas generaciones. Y ahí se habla de la famosa educación ambiental, ¿no? La sensibilización y la capacidad humana para institucionalizar esta mitigación vinculada al cambio climático y la adaptación, reducción de efectos y alerta temprana, ¿no? Esto está totalmente vinculado a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que justamente ha movilizado millones de dólares ya para el año 2020. Fíjense que movilizó
100.000 millones de dólares anuales para, atender a todo tipo de necesidades en países de desarrollo, bueno, que están vinculados a cómo aplicar este famoso Fondo Verde para el Clima, que en Europa se lo llama el Euroclima. Es un programa específico financiado también en parte por fondos de la Unión Europea, que está vinculado a cómo instrumentar programas, políticas en materia educativa y también en materia de diseño de programas que emanan desde ONGs y fundaciones hacia líneas de financiamiento hacia los gobiernos nacionales para que adopten programas específicos para la mitigación del impacto del cambio climático en diferentes áreas, ¿no? Se han desarrollado un sinnúmero de programas, por lo menos acá en Argentina se viene trabajando hace tiempo vinculado a eso, pero bueno, está claro, vuelvo a decir, que toda la Agenda 2030 tiene una filosofía tendiente hacia digamos, el impacto que puede llegar a producir el desarrollo humano y el desarrollo de cualquier actividad productiva sobre el clima, cuando en realidad tampoco está medido a ciencia cierta si es mayor o menor el grado de impacto y cuáles son las modificaciones de patrones de conducta humano que se tienen que hacer en torno a revertir algo que naturalmente se está dando. ¿Me explico? O sea, primero se estaba llamando calentamiento global, después se dieron cuenta que tal calentamiento no existía. No existía porque no está probado. Científicamente no se pudo, al contrario, hasta se probó que hubo enfriamiento, no calentamiento. Entonces, cuando ya no era calentamiento, le cambiaron, le pusieron el nombre cambio climático. Entonces, hay un sinnúmero de filosofías que se venden como agendas verdes, cuando en realidad se está pauperizando y empobreciendo a todos los sectores productivos. Y hay una obligatoriedad y un avance totalitario de agendas que son totalmente foráneas, son agendas que son, obviamente, ya ni transnacionales, ¿no? Ya no tienen ni siquiera asiento de erradicación de soberanía donde se la pueda llegar a anclar, ¿no? Porque hablamos de un conjunto de intereses que abarcan corporaciones ambientales, financieras, transnacionales, vinculadas a la informática, vinculadas a las telecomunicaciones, por eso estamos hablando del 5G, vinculadas justamente a desarrollo de nuevas tecnologías, todo lo que son redes sociales, y vinculada a todo el tema de alimentación, porque acá también hay un negocio en torno a la reconfiguración de patrones de alimentación, ¿no? Y otro tanto sucede que es lo central con la salud, que eso es lo medular. Lo medular justamente es el arreglo y los intereses directos que tienen las industrias farmacéuticas en todo esto, ¿no? Con lo cual, véanlo de esta manera, véanlo como una especie de cascarón, si se quiere, o sí, puntualmente de cascarón vacío, lo que nos están vendiendo respecto a la mitigación contra el cambio climático. O sea, no está probado ni siquiera científicamente. Lo que pasa es que se ha abrazado esto como una especie de Biblia verde y se promulga, se milita, se reza y es una nueva religión, es una nueva filosofía, es un modus operandi, que ha resquebrajado individualidades y libertades de gobierno soberano, pues ya no existe soberanía política en todo esto, no hay soberanía política. Así que ese es el ODS número, recién que estábamos mencionando, el número 13, que tiene que ver con quién lo produce, cómo lo hace, y también hay una noción de vigilancia poblacional. O sea, cómo se está moviendo la población en torno a, cómo se está moviendo la Argentina en torno a la reducción de gases de efecto invernadero, ¿sí? Las emisiones de dióxido de carbono. ¿Cuál es el impacto? ¿De aquí a cuántos años? Pues, por ejemplo, en Europa se está planificando de aquí al 2050 emisiones de dióxido de carbono cero. O sea, para llegar a esa neutralidad de carbono, se planifica una reconversión absoluta de todos los sectores. Por eso justamente hablamos de la eficiencia energética, de la reconversión en las matrices energéticas. Ahora, ¿qué pasa con las grandes cantidades de sectores convencionales que están utilizando la energía fósil? La minería, hay tantos países que viven de minería. Yo no estoy hablando del desarrollo extractivo de la minería con todos los grados de contaminación que arroja sobre el ambiente. Sí tiene que haber una minería responsable, por supuesto. Pero de ahí en más a erradicar y a cerrar todo lo que es la industria minera, ahí hay un salto donde se está colocando la Biblia verde por encima de, ¿no? Así que, bueno, ese es un poco lo de ese número 13, ¿no? Bueno, la biodiversidad es fundamental, eso también está vinculado también al tema del cuidado del ambiente. Vamos a leer el punto número 14. Conservar y utilizar en forma sostenible océanos, mares, recursos marinos para el desarrollo sostenible. Bueno, ahí también, para poder reducir cualquier tipo de contaminación, esto está vinculado a, por ejemplo, envases, ¿no? Todo lo que hay mucho uso de plásticos, envases descartables, que bueno, hay una contaminación, sí hay una obra humana, obviamente, sobre la contaminación que se está haciendo sobre mar y sobre océanos,
por actividades que se hacen de manera irresponsable y hay un fluido y se advierte todo eso en mares abiertos, ¿no? Hay una contaminación, obviamente, de todo lo que es la biodiversidad. Por eso justamente se está hablando de cómo proteger los ecosistemas para evitar efectos nocivos, incluso, bueno, adoptar medidas para restaurar y restablecer la salud y la productividad de los océanos. Y acá también es interesante hablar de la sobreexplotación de los recursos piscícolas, ¿no? Y ahí sí, hay una cuestión de no solamente cómo mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos, sino cómo conservar la fauna y la flora marina, ¿no? Acá, por ejemplo, tendrían que ya están levantándole una tarjeta roja, por así decirlo, a todo el avance de lo que es lo chino, lo que son digamos, la depredación que están haciendo los chinos sobre mares, avasallando soberanías, con la cuestión de que justamente no hay un contralor sobre todo lo que es la soberanía, todo lo que es el contralor, bueno, territorial, extraterritorial de cada uno de los países que hoy por hoy no cuenta con un desarrollo suficiente como para poder controlar lo que sucede en las plataformas bueno, submarinas, ¿no? Entonces, la pesca ilegal que se está haciendo, por ejemplo, aquí en todo lo que es la zona del Mar del Plata de parte de buques chinos, hoy por hoy no tiene ningún tipo de contralor, ¿no? Y esas son una de las cuestiones que también hay que estar evaluándolas. No solamente cómo proteger a los mares del accionar humano, sino cómo, bueno, digamos, proteger justamente los recursos a partir de esta sobreexplotación que está realizando China y tantos países más, ¿no? Con lo cual es un tema para elaborar, ¿no? El punto número 15 y 16. El 15 dice vida de ecosistemas terrestres y el punto número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Bien, respecto al punto número, bueno, el control de los recursos, recién un poco estuvimos hablando del tema de los ecosistemas terrestres también, cómo controlar los recursos, está vinculado también a eso, a la eficiencia también, la utilización de recursos, que también tiene que ver con la reconversión en los patrones de consumo, digamos, que tienen los seres humanos hacia determinados alimentación, ¿no? Así que ahí también hay que tener una lectura sobre ese tema. El ODS número 16, bueno, que está vinculado a cómo promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos, crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas, ¿no? Y acá volvemos a lo mismo, ¿no? Cómo promover instituciones. A ver, todo lo que tiene que ver con el desarrollo institucional se tiene que realizar desde el punto de vista legal con jurisdicción en base de territorio soberano. O sea, de ahí en más a que se quiera hacer una transferencia de soberanía para declarar la competencia de un tribunal por fuera del territorio nacional con una injerencia en agendas que lejos de ser nacionales son literalmente totalmente globalistas, ahí sí estamos hablando que para poder garantizar estas sociedades inclusivas nos estamos sometiendo y haciendo una especie de transferencia de justicia hacia afuera, ¿no? Ahí es bastante delicado porque literalmente se está renunciando a la justicia de manera soberana que se tiene que practicar puertas adentro en los países, ¿no? Y después cuando habla de reducir cualquier tipo de forma de violencia, tasas de mortalidad conexas con el mundo, poner fin al maltrato, explotación de trata, tortura y todas las formas de violencia contra los niños, promover el Estado de Derecho en planos nacional, internacional, garantizar igualdad de acceso a la justicia para todos. A ver, prácticamente es una declamación, ahora de ahí en más a que esto se pueda llegar a materializar, promover Estado de Derecho, bueno, al primer país que tendrían que estar colocando en su lugar correcto es a China. Digamos, China hoy por hoy es uno de los países que está avasallando todo lo que es derechos humanos y en el marco de Naciones Unidas, sin embargo, se le ha dado una silla preferencial en Davos. O sea, fíjense cómo se está creando a la medida esta serie de declamación, esta agenda que se está adoptando a nivel internacional y cuando llega el momento no se coloca, digamos, en el famoso pie de igualdad que tanto ellos están rezando. O sea, pareciera que las normas las hacen para los de afuera y no la aplican en casa. Entonces, cuando se está hablando de violaciones, de todo tipo de expresión de violaciones, bueno, empecemos por los derechos humanos. Empecemos por una cuestión donde ya no hay estados de derecho que se comprometen y naciones soberanas se comprometen a cómo instrumentar esta agenda. Estamos hablando de países que firman agenda y cuando llega el momento, realmente no, puertas adentro en sus territorios soberanos son los primeros en infringir de manera bestial
cualquier tipo de derecho humano, ¿no? Y puntualmente me estoy refiriendo a China. Y así podemos hablar de otros países, ¿eh? Así podemos hablar del caso de los Estados Unidos de América, de lo que pasó en las elecciones pasadas, donde el propio Donald Trump, por supuesto, había grandes cuestiones, por ejemplo, el Acuerdo de París, Donald Trump fue el que se bajó, ¿no? Y Barack Obama era el que estaba, lo levantaba en alto. Donald Trump sabía cuáles eran los riesgos, la reconversión que requería en materia industrial para el país y los perjuicios que le iban a llevar de un paso al costado, sale del Acuerdo de París y ahora este gobierno con Biden, por supuesto, ingresa, ¿no? Por eso vuelvo a decir, acá hay una filosofía que va más allá de la Biblia Verde. Esto es otra filosofía que está ligada a un manual totalmente totalitario de políticas globales, ¿sí? De cómo instrumentar agendas globales, instituciones globales y justicias globales. Porque este punto está vinculado a eso, a cómo promover sociedades pacíficas e inclusivas. Entonces llega un momento donde se dicta una resolución que emana de Naciones Unidas y con la cuestión de que está bajo el ODS número 16 y cómo lo instrumentamos puerta adentro, hay una injerencia directa en cuáles son las políticas que tenemos que adoptar yo como país soberano en materia de justicia, ¿no? Por eso vuelvo a decir, cada uno de estos puntos entra en cada una de las carteras ministeriales de los estados, en materia de educación, en materia de comercio, en materia de alimentación, en materia de nada más y nada menos que la propia familia, ¿sí? En cada una de las aristas en materia ambiental, todas las aristas que hemos tocado, no queda nada fuera de la regulación, hasta los recursos naturales. Todo está finamente regulado, ¿no? Entonces, este artículo 16 va en consonancia, ¿no? El ODS 16. Y el último, que está vinculado al 17, que es el broche de oro, y lo hemos conversado en tu programa, David, que tiene que ver con las alianzas para lograr los objetivos, ¿no? Exacto, exacto. Ese es el último y nos gustaría que nos des tu apreciación sobre eso. Bueno, el ODS número 17, que son las alianzas para lograr estos objetivos, en realidad son alianzas que están vinculadas a un sistemático concierto de acuerdos entre el sector público y el sector privado, ¿no? Y ahí sí hablamos del papel medular que cumplen las fundaciones internacionales y las ONGs, ¿no? Que de alguna manera van trazando punto a punto, de manera muy meticulosa, cuáles son los programas y los proyectos que ellos mismos diseñan y que van a financiar. Entonces, a la hora de que una fundación decide voluntariamente financiar un programa específico, porque es primero que es desarrollado, se le dice, por ejemplo, a la provincia, una provincia determinada, una jurisdicción, que se quiere desarrollar un programa para todo lo que es la identidad de género, ¿sí? Todo lo que está vinculado justamente a la ideología de género, y se quiere desarrollar un programa para luchar contra cualquier tipo de discriminación. Entonces, ya está la línea, cuál es el tema que se quiere desarrollar, la fundación lo determina, en base a eso se le presenta a esa fundación y después se lo financia. Entonces, fíjense cómo sigilosamente se ingresó a partir de este programa de cómo lograr alianzas entre el sector público y el sector privado. Ya no hablamos ni siquiera de un sector de ONG o el tercer sector a nivel nacional, estamos hablando de internacional. ¿Sí? Estamos hablando de grandes fundaciones, estamos hablando de Rockefeller, Bill y Melinda Gates, y así podemos seguir hablando de cantidad de fundaciones que han ingresado prácticamente con todo un mecanismo de andamiaje que pareciera una institución formal sólida y hace un pie prácticamente igual a lo que es una institución formal de un organismo de gobierno. O sea, han suplantado a los organismos gubernamentales. Hay cantidad de fundaciones que están trabajando en este desarrollo y el objetivo siempre es el mismo, identificar un interés común, promover soluciones globales y avanzar juntos para traducir en políticas de Estado concretas esta Agenda 2030, para que llegado ese lapso, el 2030, todos, cada uno de los países que hayan suscrito esta agenda, hayan logrado materializar con éxito a través de un viraje y una modificación sustancial y una transformación de cada una de sus políticas puertas adentro para el famoso mundo mejor, ¿no? Más inclusivo, más desarrollado, con protección ambiental, con mayor desarrollo tecnológico y a coste de todo el sinnúmero de puntos que recién hemos elaborado, ¿no? En materia de desarrollo humano, en materia justamente de individualidades, de libertades. La verdad que estamos hablando de un escenario que para poder implantar todo esto se va a requerir una especie de
Un tiempo. Claro, de tiempo y una sumisión ordenada. Por eso en realidad esta alianza está ligada a lo que es la línea de control sobre las personas, ¿no? Hay un control que está totalmente ligado, ya no solamente con la adopción de gobiernos, porque ahora los gobiernos se preguntan a sí mismos, ¿cómo hacemos para que la población nos siga? ¿Cómo hacemos para que la población esto lo adopte como propio? Y bueno, a partir justamente de la implantación de esta filosofía, y bueno, hay toda una teoría que tiene que ver con el control que se realiza sobre la población a partir del dispositivo del temor, que es lo que hoy está sucediendo. El dispositivo del temor ha desembarcado en todos los frentes y ha logrado con éxito que se instrumenten políticas que avasallan derechos individuales. Y estamos puntualmente refiriéndonos a cómo paliar esta crisis sanitaria global, como lo han definido, porque no quiero poner otra palabra, y cuáles son los mecanismos puntuales que ellos nos garantizan que nos van a permitir salir cuando en realidad no hay puerta de salida. Esto es una puerta giratoria. Esta medida sanitaria que se está dando es una puerta giratoria, porque se está recrudeciendo el control, se está enfatizando sobre el dominio ya psicológico. Hay una dominación psicológica y una alienación, que es una extrañación y es una separación de la conciencia en sí, de la conciencia del sujeto de manera individual. Cuando el sujeto se separa de esa conciencia en sí, aparece una conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva es una colectivización de todo este sinnúmero de frentes que está adoptando los gobiernos nacionales y se han tornado hoy por hoy en una especie de Biblia adoptada en toda una serie de herramientas que acaparan aristas ambientales, productivas, de consumo, patrones de consumo, patrones vinculados al tema también educativo y al desarrollo integral de la persona en su conjunto. Entonces, ahí sí estamos hablando de un extremado nivel de control social que tiene como resultado, vuelvo a decir, una puerta giratoria. O sea, este es el sistema panóptico, es el panoptismo de Bentham, ¿sí? El mismo panoptismo de Bentham es lo que hoy estamos viendo, un sistema totalmente esclavista. Ahora, para poder salir de todo esto, ¿cuál es la puerta de salida? Justamente, es negar la sistematización de este relato, porque es el relato detrás del relato, y cada vez que veamos el circulito de colores, de color multicolor, de color del arco iris, que es la Agenda 2030, ya sabemos hacia dónde va ese gobierno. Ahí lo tenemos claro. No solamente el gobierno, medios de comunicación, empresas del primer nivel a nivel deportivo que financian todo esto, grandes multinacionales. Acá cae todo, hasta el sistema justamente de todo lo que es entretenimiento, películas, todas las aristas que ustedes se puedan imaginar están teñidas de la Agenda 2030. Por eso digo, es la Biblia verde que se ha tornado en un manual totalmente impositivo, coactivo, y lo peor es que han logrado con éxito que los ciudadanos del mundo, que ya son ciudadanos globales, la hayan adoptado para sí como una especie de salvaguarda. Y nos vienen vendiendo el capitalismo inclusivo, el capitalismo entre partes, y que el capitalismo es el responsable y nosotros, los seres humanos, de ese nivel de exclusión. ¿Por qué? Porque los recursos están, pero la distribución es inequitativa. Entonces, cuando no existe una distribución de riqueza que sea feliz, ¿no?, que sea coherente con esa distribución que se requiere, hay que hacer una modificación. Pero esa modificación que se está haciendo en realidad es el viraje hacia el comunismo absoluto, porque se está virando literalmente hacia un comunismo exacerbado en todas las aristas, empezando por el control social que se está ejerciendo hoy en cada una de las sociedades. Última pregunta, Gretel. Has hecho un análisis excelente de los 17 puntos de la Agenda 2030, pero ahora la pregunta va a ir más a algo personal para Gretel Ledo. Sabemos que sos una cristiana comprometida y también estás dedicada últimamente a tu carrera de postularte a diputada y querés de alguna manera, lógicamente, servir a la gente. Lo haces en tu profesión, pero ahora creo que aún más. ¿Se va hacia un mundo mejor realmente con estos 17 puntos? Y te lo digo te lo pregunto desde un ámbito ya más espiritual, para que vos puedas explayarte con tranquilidad acerca de eso. Bueno, no, con estos puntos se va hacia un mundo peor, no hacia un mundo mejor. O sea, la verdad que uno se ríe, pero con cierto dolor, porque la adopción justamente de esta agenda
es un plan sistemático y organizado y una consecución que se está dando paso a paso, firme, hacia el vacío. Hacia ahí se está llevando justamente a cada una de las sociedades. Si hablamos de los últimos tiempos, sí, David, compartimos ahí el mismo pensamiento, estamos en tiempos finales, como sociedad, lo digo en general, la humanidad está en los últimos tiempos de ponerse a cuentas con Dios, ¿no? Es como que Dios está dándonos la última oportunidad. Esto me hace recordar los tiempos de Sodoma y Gomorra, cuando ya estaba absolutamente todo perdido, porque ya era tremendo los niveles que se veían, bueno, de iniquidad, esa es la palabra, de iniquidad, de maldad, un frenesí descontrolado, en todas las aristas, en todas las aristas. Entonces, cuando aparecen esos niveles ya, la única manera, Dios no sabía cómo hacer para que el hombre vuelva a Dios. Y tuvieron que empezar, barajar y empezar de nuevo. Ahora, Dios hizo un pacto con el hombre y dijo que nunca más iba a suceder eso. Nunca más iba a suceder lo que sucedió con el famoso diluvio, ¿no? Pero ahora estamos en otro tipo de diluvio, que es un diluvio espiritual que está vinculado a la última apertura de esa arca, que tiene que ver con una reconversión espiritual que el Señor está esperando de nosotros, ¿no? Y todos aquellos que estemos dispuestos y disponibles a subirnos esa arca, que esa arca tiene que ver con un nuevo pacto que el Señor quiere con la humanidad completa, ¿no? Y es volver el corazón del hombre hacia Dios. Porque todo esto, nunca, bueno, porque Dios, ¿dónde está Dios? Y Dios es el responsable. No, los responsables somos nosotros, somos los seres humanos. Y justamente, fíjense, hasta ellos mismos, que son los que hacen esta agenda, reconocen el impacto que produce la actividad humana, el desarrollo productivo y el consumo de determinados bienes y servicios sobre la biodiversidad, sobre los mares, sobre los océanos, las contaminaciones atmosféricas, el cambio climático. O sea, ellos mismos que están en la vereda contraria hablan del impacto del desarrollo humano sobre el ecosistema. Cuanto más donde ellos están reconociendo justamente esa ausencia de conciencia ambiental, cuanto más justamente vemos que hay una responsabilidad humana en eso, así ellos lo están elaborando, cuanto mayor responsabilidad hay entre hasta aquí hemos llegado en nuestra vinculación con Dios. Entonces, la misma responsabilidad que ellos encuentran de manera directa en el accionar humano, que son responsables de todo esto hacia el planeta Tierra, es la misma responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos en nuestra relación con Dios. Entonces, hemos llegado hasta este lugar porque hemos decidido divorciarnos literalmente de nuestra vinculación directa con Él. Y acá no hablamos de religiones, acá no hablamos de iglesias, acá no hablamos de instituciones, de autoridades, no. Hablamos de algo tan simple como comunicarnos con nuestro Creador. ¿Sí? Algo tan simple como así como David estamos hablando, que es un diálogo, lo mismo es con Dios. O sea, ser sincero, abrir nuestro corazón. Bueno, hasta acá llegamos, hasta acá llegó hasta acá llegó mi horizonte de posibilidad, hasta acá puedo yo hacer humanamente, ahora hasta acá, ahora donde termina la mano del hombre, empieza la mano de Dios, ¿no? Dice la palabra. Entonces, hay mucha necedad, hay mucha soberbia, hay mucha altanería, porque cuando existe un divorcio, existe una separación, ¿qué existe entre medio? Hay un encono. Ese encono implica que cada uno está casado con su relato. Y hoy la humanidad se casó con sí misma, se casó con el hedonismo, se casó con un mundo que está construyendo a su medida, pero se está autodestruyendo. Así como existe esta agenda que dice que el ser humano destruye el ambiente, yo les aseguro que el ser humano se destruye a sí mismo. Y esta agenda va en consonancia con esa destrucción, con el despoje de libertades individuales, soberanías políticas, independencia económica en cualquier arista y horizontes incluso de sueños, porque ya no hay perspectiva para soñar. Y ya no estoy hablando de generaciones más chicas, generaciones jóvenes de cualquier edad. Hay gente mayor que le tiene miedo a la vida. Hay gente mayor que dice, me vacuno y después de la vacuna, ¿qué? Porque ni siquiera están convencidos de eso, pero lo hacen porque ya es el último arañazo que le están pegando a la tumba. O sea, esto es duro decirlo, pero es la realidad. La gente literalmente está en un limbo. ¿Qué es el limbo? Estás ahí que no sabes ni dónde estás. Estás ahí flotando en el aire. Entonces, ese flote de vacío no hace pie en los gobiernos nacionales. Los gobiernos, los estados no le dan contención a la familia, porque los estados están inficcionados de esta agenda, y esta agenda está destruyendo familias, está desbaratando absolutamente toda la creación de Dios. Por eso vuelvo a decir, el resultado de esta agenda es la materialización de los tiempos finales. Se está dando el cumplimiento de los tiempos finales. Estamos en los últimos momentos, y en cualquier momento, que después de las 8 de la mañana, bueno, falta pirulo, falta mengano, es una manera de decir, pero digo, si no nos ponemos a cuenta ahora, después ya va a ser tarde. Gretel, muchas gracias por este análisis de la Agenda 2030, gracias por esa respuesta espiritual al final de la entrevista y por favor
decinos dónde la gente puede conocerte, a las que no te conoce, creo que deben ser muy pocas, dónde puedes saber más de tus trabajos. Bueno, mi canal de YouTube los invito a suscribirse, Gretel Ledo, pueden buscarme en YouTube, porque bueno, publico constantemente ahí entrevistas, materiales, está al día, así que los invito en YouTube. Y después también me gustaría, si pueden, que me estén siguiendo en Telegram. Tengo un canal de difusión en Telegram, me pueden buscar como Gretel Ledo también, donde bueno, se publican al día un sinnúmero de cuestiones y bueno, pueden estar un poco anticipándose de los vivos que salen constantemente. Y las redes sociales las tengo abiertas, aquellos que me quieran escribir mensajes, los leo en Instagram, estoy en Ledo Gretel en Instagram y en Twitter también. Gretel Ledo, tengo el mensaje directo para que puedan comunicarse. Muchas gracias por tu tiempo y será hasta la próxima, Gretel. Bueno, muchas gracias, David. Salió todo muy bien, así que nos vemos la próxima. Hasta aquí, Zoom, una mirada cercana a los temas relevantes. Visítenos en Facebook, Zoom, una mirada cercana.